Hola, buenas tardes a todos, desde aquí, desde España. Estoy muy emocionado. Aquí vamos a dar hoy la clase número 7 de este taller de, de el ego, las emociones y el perdón. La clase de hoy tiene mucho contenido, no sé si nos va a dar tiempo porque el tema de las heridas emocionales es un tema muy amplio. Y es un tema que lo que sí quiero es que queden claras unas claves, sobre todo saber cuándo tenemos esos síntomas que pueden determinar que esa herida esté en nosotros, las pautas de comportamiento y, y vamos a dar pautas también, vamos a dar herramientas para poder empezar a sanar estas heridas que están en lo más oculto de nuestro subconsciente y estas heridas pueden llevar con nosotros años e incluso décadas y están en un estado latente y nos hacen sentir, pensar y actuar de una determinada forma. Vamos a compartir la pantalla. La semana pasada lo dejamos en la herida y vimos la herida del rechazo y en el día de hoy vamos a hablar de la herida del abandono. La herida del abandono vamos a irla desglosando, vamos a ir concepto por concepto. Tenemos que la herida del abandono tiene un origen temprano, o sea, se manifiesta sobre todo en una edad muy temprana, se desarrolla en la infancia y sobre todo se desarrolla cuando el niño tiene la percepción de que no es lo suficientemente atendido o amado por sus cuidadores, especialmente por sus padres. Y sobre todo, la herida del abandono se manifiesta por el progenitor del sexo contrario. O sea, si es niña, la herida del abandono se mostraría por la ausencia del padre en este caso, y si es niño, la herida del abandono se manifestaría por la ausencia de la madre. El miedo a la soledad. Existe en el niño un temor profundo a estar solo, que puede conducir esta herida, si no es tratada y no se gestiona de niño, el adulto va a tener tendencia a tener dependencia emocional en sus relaciones, relaciones de amistad, relaciones familiares, relaciones sentimentales. Se va a ir arrastrando esa dependencia emocional que se originó cuando el niño percibió en edad temprana, como hemos visto, esa ausencia, sobre todo del progenitor del sexo contrario. Constantemente, la persona que se siente herida, siente la herida del abandono, tiene un deseo intenso de ser validado por los demás. Constantemente se está valorando
a través de los juicios, a través de las opiniones de los demás. Fijaros hasta qué punto una persona que sienta la herida del abandono tiene su autoestima dañada, cuando el valor siempre depende de indicadores externos. O sea, una autoestima que esté bien balanceada, que esté equilibrada, es una autoestima que depende sobre todo de valores internos, de la autopercepción que tengamos de nosotros mismos. Pues en este caso, la persona que tiene la herida del abandono necesita constantemente la aprobación de los demás, incluso, incluso aunque eso sea prescindir de sus propias necesidades. O sea, ponen por encima la opinión de los demás y la de uno mismo es la que menos valor tiene. Hemos dicho que en las relaciones se marca esa dependencia. Y el precio a pagar por estas personas que manifiestan la herida del abandono es la pérdida de su propia autenticidad. O sea, lo que va creando esta herida del abandono constantemente es, por favor, quitar los micrófonos. Por favor, los micrófonos. Como hemos dicho, lo que genera esta herida emocional y todas las demás es una máscara. ¿Una máscara qué es? La máscara es una, una identidad que crea el ego para protegernos de esta herida emocional. Y esta máscara nos impide ser nosotros mismos. Por tanto, es muy necesario, si realmente queremos descubrir quiénes somos, sanar esta herida. Porque esta, la única forma de quitar esta máscara es sanando la herida. No lo vas a encontrar. O sea, es fundamental ser consciente, aceptar que en nosotros hay una de estas heridas emocionales y estas heridas emocionales lo que producen son traumas. Ujú. Producen traumas, traumas que nos hacen percibir el Pero ¿dónde mundo a está? través del miedo, a través de creencias limitantes y a través de emociones negativas. Una persona que tenga la Si quieres, herida déjame del la busco yo. abandono es una persona que le cuesta trabajo establecer límites. O sea, una persona que no sabe decir que no. Es una persona con una autoestima No, muy dañada y, ese impedimento de no decir no es porque Te porque estás digo, te continuamente... digo, yo lo busco. No me dejaste buscarlo. Voy a silenciar porque... Esta persona que manifiesta la herida del abandono es una persona que tiene incapacidad, como hemos dicho, de poner límites saludables, o sea, de muchas veces decir que sí, incluso cuando esa persona ni siente ni quiere y a lo mejor le está haciendo daño a ella misma. Y todo es por, de alguna forma, protegerse de ese miedo intenso a un nuevo abandono. Fijaros la importancia de decir no para ser auténticos con nosotros mismos. Hay veces que no nos queda más remedio y todos vivimos en sociedad, en familia, en relaciones laborales, relaciones de amistad, pero hay veces que sí podemos decir no queremos y ser auténticos con nosotros mismos. Y muchas veces a lo mejor el precio de ser auténtico es, pues, el precio de ser auténtico, como decía, es quizás no tener tantos conocidos, pero nuestras amistades que sean auténticas. Si nosotros somos auténticos, vamos a atraer hacia nosotros personas auténticas. Y ese miedo al abandono es lo que crea esa máscara de dependencia. Si tengo ese miedo intenso a que me van a abandonar, yo no voy a ser auténtico. La forma de ser auténtico es sanando esta herida.
La persona que siente la herida del abandono, pues es una persona que tiende a evitar los conflictos. ¿Por qué? Porque el conflicto representa la oportunidad de que otra vez me vuelvan a abandonar. O sea, continuamente esta herida está condicionando cómo siento, cómo pienso y cómo actúo. Fijaros la importancia de ir viendo las heridas que hay en nosotros, la importancia de ir quitándonos estas máscaras para poder ser auténticos. Y esto muchas veces no es tan evidente. Por eso es tan importante lo que vimos en la primera parte del taller, esa observación consciente de mis pensamientos, de mi ego, porque el ego es el que potencia la creación de estas máscaras. Porque el ego lo que quiere es que tú no seas auténtico. Porque si tú eres auténtico, vas a desenmascarar al ego mismamente. Esta herida del abandono hace que tengamos relaciones insatisfactorias o desequilibradas. ¿Por qué? Porque en la otra relación nosotros vamos a proyectar este miedo inconscientemente de que sentimos miedo a ser abandonados. La persona que siente esa herida del rechazo puede manifestar una sensación de vacío emocional. Vacío emocional, o sea, tiene la necesidad constante de ser aprobado, de ser aceptado por los demás, porque en su interior no hay aceptación. O sea, no hay aceptación, no me acepto porque si fui abandonado de niño, debe ser porque hay algo negativo en mí. Y esa negatividad es lo que yo no acepto. Y como no la acepto, la proyecto hacia afuera y busco esa aceptación ahí fuera, en el exterior. Y estoy buscando en un mundo de sombras, porque en el único lugar donde puedo encontrar es en mi interior. Las manifestaciones físicas y emocionales. ¿Cómo se manifiesta la herida del abandono? La herida del abandono suele traer manifestaciones del tipo de ansiedad, depresión, trastornos de alimentación, como pueden ser la anorexia, la bulimia y otros trastornos, dolores crónicos, como un reflejo de estrés emocional interno. O sea, hay una lucha interna entre nosotros, entre la aceptación y la repulsión hacia nosotros mismos. O sea, es una lucha constante y esa lucha genera un estrés y una tensión interna que puede producir ansiedad, depresión y otro tipo de dolencias crónicas. O sea, es muy importante ser conscientes de estas heridas que pueden llevar con nosotros hasta décadas y empezar a desenterrar esas capas que son las que construyeron estas máscaras. La primera pauta, y lo vamos a ver en todas las heridas, la primera pauta para la sanación y la toma de conciencia es reconocer que tengo una herida. Yo no puedo empezar a sanar si yo no reconozco la necesidad de sanar porque reconozco que hay una herida en mí. Otra pauta importante es el desarrollo de relaciones más saludables. O sea, si yo soy consciente de que tengo relaciones que no son saludables para mí, porque he proyectado mi miedo a ser abandonado sobre estas personas y me engaño a mí mismo, haciéndome creer que las necesito, debo ser consciente y si tengo que cambiar relaciones, dejar de relacionarme con determinadas personas, porque eso es lo que hace mantener esta herida. Voy a tomar acción y valentía para dejar de relacionarme con estas personas. Por tanto, debo desarrollar una comunicación abierta, independencia emocional y sobre todo saber poner límites. Aquí vamos a ver
cómo se genera en el niño la herida del abandono. Frases como siempre estoy, frases que le dedican los padres cuando el niño reclama la atención y los padres le dicen al niño, siempre estoy demasiado ocupado para jugar contigo. Esta frase puede hacer que el niño sienta que no es una prioridad y que sus necesidades emocionales son constantemente ignoradas y postergadas. Una frase que es demoledora. Mejor ni te hubiera molestado en venir. Al decir esto, se transmite al niño que su presencia no es deseada o apreciada, lo que puede hacer sentir indeseable o rechazado al niño. No puedo lidiar ahora más contigo. Pues aquí esta presión hace que el niño se sienta una carga. O sea, el niño es una rémora y lo que hace es proveer la sensación de soledad y abandono emocional al niño. Otra expresión que hace muchísimo daño a los niños. Otra vez me has decepcionado. Y valorando en vosotros mismos y veréis como siempre hay algún tipo de expresión que os lo han repetido, que nos han repetido de niños y alguna se nos quedó grabada. Pues es hora de ir desenterrando eso, ir limpiando eso, tomando conciencia y dándonos cuenta de que lo importante es la valoración que hacemos nosotros de nosotros mismos, porque los demás nos ven solo en un 1%, el 99% restante es cuestión nuestra. Otra expresión muy negativa, nadie te va a querer si sigues comportándote así. Esta frase induce miedo, ansiedad en el niño ante la posibilidad de ser abandonado. O sea, nadie te va a querer, o sea, si nadie te va a querer, vas a ser abandonado. O sea, vemos cómo se va grabando en el niño o la niña esta herida que la va a condicionar de adulto. Vamos a ver ahora las emociones que conlleva la herida del abandono. Vemos que genera una emoción de apatía. La apatía y desesperación surgen como reacciones al dolor prolongado del abandono, donde la persona puede sentir que no hay esperanza de ser amado o valorado adecuadamente. O sea, se van generando ya estas emociones que están asociadas a la herida del abandono. O sea, ¿suelo tener este tipo de emociones en mi vida? Pues voy a valorar si tengo esta herida. Porque si de forma frecuente, de forma recurrente, yo estoy sintiendo estas emociones, lo más seguro es que haya alguna herida. También la emoción del remordimiento, sufrimiento. El sufrimiento puede aparecer cuando una persona se culpa a sí misma por el abandono que ha experimentado. O sea, el niño se culpa a sí mismo de no ser lo suficientemente bueno para sus progenitores, en este caso para el progenitor del sexo opuesto. El miedo, siempre el miedo, esa ansiedad a ser abandonado nuevamente. El deseo, el deseo interno de conectar y tener afecto de su progenitor. Y constantemente va a intentar llenar este vacío emocional. La neutralidad. Es a lo que se tiene que llegar. A alcanzar un estado de neutralidad y confianza puede ser el objetivo en el proceso de sanación. O sea, tenemos que llegar a un estado de indiferencia en el que esto ya no nos afecta. Vamos a seguir con la herida de la humillación. La herida de la humillación es una herida que deja profunda huella. Es una herida que deja heridas emocionales muy profundas y tiene raíces muy tempranas. O sea, vemos que igual que la del abandono, tiene el origen en épocas muy tempranas del niño.
y se manifiesta en varios aspectos de la vida de una persona. La persona, el niño en este caso, a menudo siente o se siente en situaciones en las que la persona se siente ridiculizada, menospreciada o vergonzosamente expuesta ante los demás. O sea, el niño se siente ridiculizado, menospreciado y siente vergüenza ante los demás. Imaginad esas situaciones que hemos tenido de niño y en las que hemos sido ridiculizados, menospreciados o hemos sentido una vergüenza y hemos dicho, tierra, tráganos. ¿Quién no ha tenido esa experiencia? Yo la he tenido. Yo he tenido esa experiencia y se pasa una vergüenza tremenda. Lo único que quieres es desaparecer. Hemos dicho que la herida de la humillación está muy asociada a sentir vergüenza y humillación. Y en este caso, la humillación implica una dolorosa conciencia de juicio de los demás. O sea, sentimos que constantemente estamos siendo enjuiciados por los demás. La persona que se siente humillada tiene el sentimiento constante de no ser lo suficientemente bueno. O sea, vamos a ir viendo, vamos a ir observando en nosotros mismos si tenemos estas pautas, estos indicios, estos indicadores que nos hacen ver que tenemos una herida emocional. Cuando yo me valoro a mí mismo, tengo miedo, por ejemplo, a empezar proyectos nuevos, siento que no soy lo suficientemente bueno. Pues esto manifiesta una baja autoestima y una autopercepción de mí mismo de desprecio. O sea, de alguna forma, yo tengo una valoración negativa de mí mismo que me hace creer que no soy lo suficientemente bueno. Una persona que tiene esta herida, la herida de la humillación, tiene un temor constante a ser expuesto. O sea, tiende a esconderse, tiende a no mostrarse, eh, porque tiene miedo constante a que los defectos o los errores que cometa sean expuestos otra vez al juicio de los demás. O sea, siempre tiene una tensión constante de ser enjuiciado por los demás. ¿Quieres un café, Es una incapacidad María? de relajarse. ¿Ya se va a ir? Voy a apagar los micrófonos. Hemos dicho que hay ese temor constante a ser expuesto. La persona que siente la herida de la humillación tiene la máscara constantemente del perfeccionismo o del control. Necesita controlar, necesita que todas las situaciones en su entorno sean lo más perfectas posibles. ¿Por qué? Porque constantemente siente ese miedo a ser abandonado. Y eso lo intenta, en este caso, a ser humillado. Eh, por eso desarrolla esta máscara de perfeccionismo o control, intentando evitar esas futuras humillaciones, al no dejar espacio a errores o vulnerabilidades. O sea, es tensión continua, tensión continua. Y todo por esa creencia falsa, negativa, limitante, de que no soy lo suficientemente bueno. Fijaros hasta qué punto nos pueden marcar estas heridas emocionales. ¿Cómo es el efecto en las relaciones sociales? Pues la persona va a tener un tipo de relaciones que van a estar distorsionadas. Incluso van a ser personas que van a tener tendencia
al aislamiento eh, para evitar continuamente ese juicio, esa humillación, esa vergüenza ante los demás, porque se sienten continuamente juzgados. ¿Cómo se manifiesta en el físico esta herida? Pues la herida puede manifestarse en cómo la persona se ve a sí misma físicamente. A menudo está relacionado con la insatisfacción corporal o trastorno de la alimentación. O sea, hay un rechazo a la propia autoimagen. Suelen ser personas huidizas y suelen ser personas delgadas y tienen problemas de alimentación. Precisamente suelen ser personas delgadas porque al ser delgadas inconscientemente perciben que la huida va a ser más fácil. O sea, fijaros hasta qué punto puede condicionarnos esta herida. O sea, personas que son continuamente, se miran al espejo y solamente se ven defectos, solamente se ven imperfecciones y tienen una percepción muy distorsionada de su imagen física. Ya pueden ser personas, incluso personas que tengan buen físico, que sean bien parecidos y demás, siempre se van a ver mal. Y todo por esa distorsión en la percepción de ellos mismos. O sea, el ego puede crear una serie de máscaras con una percepción tan distorsionada de nosotros mismos de verdad es una cárcel mental. Estas heridas emocionales representan cárceles mentales y todo surge por una serie de creencias, una serie de emociones, de impactos emocionales que, que hay que trabajar y hay que deshacer, porque esto nos impide a todos ser nosotros mismos. O sea, hay una ausencia de autenticidad cuando nosotros manifestamos estas heridas. Una persona que siente la herida de la humillación es una persona que es muy sensible y reactiva a las valoraciones de los demás. Y muchas veces puede incluso tener una valoración positiva esa persona y esa persona pues con esa percepción distorsionada puede sentir que ha sido juzgada o que incluso ha sido humillada en esa valoración, que muchas veces puede ser incluso positiva. O sea, es que hay una distorsión en la percepción tan grande que se puede ver esa humillación o esa vergüenza en cualquier situación. Me dicen aquí, eh, Yanira, seguro que no es así. Seguro que eres mucho más bella por dentro y por fuera. O sea, todo es una percepción distorsionada. No te creas a esa voz estridente que habla y se hace pasar por ti, que es el ego. Miente constantemente, o sea, no le hagas caso. La persona se siente también, tiene una percepción de vulnerabilidad. Una persona herida emocionalmente de la humillación se siente una persona muy vulnerable. Él se hace creer, esa persona se hace creer a sí misma que es una persona débil, que en cualquier momento puede ser humillada, puede ser avergonzada. Y y esto es todo lo contrario. La persona que ha sentido la herida de la humillación puede ser una persona muy fuerte espiritualmente y puede ser también que esa persona esté muy limitada por las creencias y por las emociones que arrastra esta herida. Por tanto, yo invito a todo el mundo a que mire para adentro porque es muy importante sanar al niño interior, porque esos frenos que tenemos de adultos, todos esos bloqueos emocionales que se convierten en quistes energéticos en nuestro propio cuerpo,
Todo eso necesita sanación. Y necesitamos mucho amor porque es el amor lo que permite esa luz que necesitamos para mirar dentro, porque si miramos dentro y no lo hacemos con amor, va a estar oscuro. Y necesitamos luz para mirar para adentro. Y esa luz viene del amor hacia nosotros mismos. Y cuando digo nosotros mismos, no me estoy refiriendo al ego, sino me estoy refiriendo al ser auténtico que realmente somos, porque todas estas máscaras son de un yo ilusorio. O sea, nosotros no estamos sanando a un yo ilusorio, estamos sanando las heridas. Y realmente lo que estamos es quitando todas estas máscaras para descubrir quiénes realmente somos. Somos seres espirituales, somos conciencias ilimitadas que estamos teniendo una experiencia en el espacio-tiempo temporal para experimentar. Pero nosotros no somos ni estas heridas, ni somos estas máscaras, ni somos estas emociones, ni somos estas creencias, no somos nada de esto. Pero es nuestro trabajo depurar, sanar todo aquello que pasa por nuestra conciencia. Claro. Me dicen aquí que hay una persona que tiene un programa de autosaboteo porque no me considero lo suficientemente bueno y me dejo llevar por opiniones externas y dudo de mí. Pues es muy probable que, que manifieste la herida de la humillación y que en algún momento de tu vida eh, se marcó en tu subconsciente esa creencia falsa de que no eres lo suficientemente bueno. Y por la experiencia que tengo de las personas que he visto en terapia, las personas que sienten la herida de la humillación son personas muy válidas. Y además de válidas suelen ser personas muy creativas. Y por tanto, el mal, o sea, el ego en este caso, hace muy bueno el trabajo. Intenta bloquear a aquellas personas que tienen más creatividad. Son personas con mucha imaginación. Y el problema de la imaginación que cuando no está controlada, pues se desborda. Y empezamos a imaginar escenarios falsos, distorsionados, llenos de miedo. Y si manifestamos esta herida, pues escenarios en el que nosotros nos hacemos creer a nosotros que nos faltan recursos, que no somos lo suficientemente buenos. Y es un programa de autoengaño. Claro, claro. Me pregunta aquí Florencia si podría tener relación estas heridas emocionales con enfermedades de tipo oculares. Claro, si yo manifiesto la herida de la humillación, es porque percibo que hay algo negativo en mí que hace que yo sea humillado ante los demás. Y, y eso es algo que yo no quiero ver. Y se puede manifestar, claro que sí, en problemas de la vista. Ya hay muchas corrientes dentro de la medicina alternativa que nos lo están diciendo, que la causa real de las enfermedades, y ya están hablando de casi un 100%, es de origen emocional. O sea, las emociones son energías, y esas energías, cuando son negativas, producen bloqueos, bloqueos en nuestro cuerpo físico y a nivel energético, porque no olvidemos que nosotros somos seres energéticos. Somos energía, pensamiento que temporalmente transitan un cuerpo y el cuerpo es como el salpicadero de un coche. Nos va a indicar qué es lo que anda mal. Falta aceite, falta agua. Cuando manifestamos problemas físicos es porque a nivel energético algo está fallando. Camino hacia la sanación. La clave siempre en toda y cada una de las heridas emocionales está en el reconocimiento y aceptación de la herida.
Nos dicen los grandes terapeutas de la medicina holística que tienen una concepción del ser humano como un ser multidimensional, que el aceptar, en este caso la herida, supone un 50% de la sanación. O sea, si yo acepto eh, y por tanto, cuando acepto, abro la puerta a perdonarme a mí mismo, y ahora lo veremos, eso al final tiene mucho que ver con esto. Cuando yo acepto, es cuando abro la puerta al perdón, a perdonarme a mí mismo. Porque en realidad todas estas heridas lo que están manifestando es una ausencia de perdón a mí mismo. Por tanto, además de reconocer y aceptar la herida, tengo que actuar con resiliencia emocional. ¿Resiliencia emocional en qué sentido? En que cuando, por ejemplo, en esta herida, la tendencia es la huida, cuando se me manifieste una situación que sea inconfortable y que yo vea indicios de que se está manifestando esta herida, voy a intentar ser resiliente, o sea, voy a utilizar esa fuerza a favor mía. O sea, voy a dejar de tener miedo y voy a ver lo bueno que hay en esa situación. Ya no desde una perspectiva de huida, sino no de lucha tampoco, porque tampoco se debe luchar, sino de atravesar, atravesar el miedo. Nosotros no luchamos con el miedo, sino que lo atravesamos, porque si luchamos contra el miedo, lo hacemos real. Y el miedo en última instancia no es real. El miedo es ausencia de amor. Y es ese amor el que me va a permitir mirar para adentro. Y cuando yo miro para adentro con amor, puedo ver el mundo con amor. O sea, yo no le puedo dar a los demás lo que yo no tengo. Si yo no manifiesto amor conmigo mismo, no puedo manifestar amor con los demás. Aquí, muy importante el tema de, lo- de, la, de las expresiones claves. Fijaros, ¿cómo se humilla a un niño? ¿Por qué no puede ser como los demás niños? Esta pregunta a un niño le puede hacer muchísimo daño y lo puede dejar marcado, porque fomenta en él los sentimientos de vergüenza sobre quién es. Siempre hace todo mal. Al oír esto el niño se siente impotente, se siente incapaz. Eh, ¿Y qué es lo que produce en el niño? Disminuye su autoestima y aumenta su vergüenza personal. O sea, ya el niño está percibiendo que algo va mal, que no tiene los recursos suficientes y se siente impotente. Y eso le genera mucha ansiedad. Deja de llorar, parece un bebé. O sea, esto ridiculiza al niño y lo avergüenza. Eso que hiciste es vergonzoso. O no me hagas quedar mal delante de los demás. Esta frase pone la imagen o el orgullo del adulto por encima del bienestar del niño, haciendo que el niño se sienta como una fuente de vergüenza o humillación para sus padres. O sea, vamos apuntando todo este tipo de frases porque es muy probable que las hayamos escuchado. Y el tema no es en sí la frase, sino cómo lo percibimos, cómo nos sentimos nosotros. Porque muchas veces no es la situación en sí, sino cómo la percibimos. Las emociones asociadas, la vergüenza, lógico, la culpa, y como siento culpa, me rechazo a mí mismo. Siento apatía, me desespero, lo cual me produce ese rechazo también. Sufrimiento, remordimiento, ansiedad, claro, todo me produce ansiedad. Constantemente siento esa tensión de ser juzgado y orgullo, o sea, desprecio, ¿no? Desprecio hacia mí mismo. Vamos ahora con la herida de la traición. La herida de la traición se puede generar en la infancia o también en etapas posteriores, o sea, incluso de adulto se puede generar esta herida de la traición y sobre todo se genera ante figuras cercanas o importantes, o sea, personas que son de confianza con nosotros mismos, personas a las que, por ejemplo, le hemos revelado un secreto y, y en teoría
lo iban a mantener en secreto y ahora descubrimos que han desvelado nuestro secreto y nos han vendido. Pues eso va originando esta herida. Sensación de pérdida de seguridad. La persona tiene ya problemas de confianza en los demás y tiene miedo a volver a confiar en esa persona que le ha traicionado. Y también en el propio juicio y sus percepciones. O sea, continuamente esta persona está percibiendo que los demás en cualquier momento pueden traicionarlos y tienen una sensación constante de, de que pueden ser de alguna forma traicionados. La persona que siente la herida de la traición es una persona que le cuesta mucho tener un compromiso o profundizar en las relaciones por temor a ser traicionado nuevamente. O sea, imaginaros una relación de pareja en la que el chico o la chica posterga continuamente el compromiso de que se casen, porque continuamente tienen miedo a ser traicionados. Pero de verdad, yo quiero hacerle unas pequeñitas cosas a mi página. Continuamente tiene ese miedo a ser traicionado. La persona que se siente traicionada es una persona que necesita controlar continuamente. ¿Por qué? Porque con esa ilusión de control, porque en realidad no controlamos, con esa ilusión de control siente que puede tener controladas las personas y las situaciones, porque teme futuras traiciones. O sea, vemos cómo marca, cómo deja huella esta herida. La persona que se siente herida intenta controlar siempre a las personas y las situaciones, porque tiene una alta sensibilidad a cualquier indicio de lealtad o engaño, incluso en situaciones donde no existe esa intención. O sea, la persona puede llegar a culpar a otras personas de supuestas traiciones por esta percepción distorsionada que tienen. O sea, pueden ver traición allí donde no la hay. O sea, por eso decimos que el ego es un maestro del engaño. O sea, te puede crear escenarios aparentemente muy reales que no lo son. Y así es como funciona constantemente esta máscara que genera el ego, a través de situaciones que son ilusiones totalmente, pero que nosotros las percibimos como reales. Como es lógico, la persona que se siente traicionada tiene su autoestima dañada y como tiene su autoestima dañada, se cuestiona siempre su propio valor. O sea, una persona que se está continuamente juzgando a sí mismo y, en cierto modo, valorándose negativamente. Esta persona suele manifestar sentimientos intensos de ira y resentimiento. O sea, esa falta de aceptación, esa falta de perdón hace que esta persona sea iracunda y manifieste ese resentimiento hacia esa persona que la traicionó supuestamente. Y eso le hace estar en un estado de tensión constante, siempre alerta ante continuas situaciones que puedan tener esa traición. Esta persona suele aislarse emocionalmente. ¿Por qué? Para protegerse de nuevas heridas, de nuevas traiciones. Siempre tiene ese miedo constante a ser traicionado nuevamente. Frases que marcan al niño o en este caso al adolescente o al adulto eh, y le deja la huella de la herida de la traición. Por ejemplo, a un niño le decimos,
te prometo que mañana lo haremos. Y ahora llega mañana y no lo hacemos. El niño se siente traicionado. O sea, no se han cumplido sus expectativas y su confianza han sido traicionados. Y una cosa que quiero decir es que a un niño no debemos tratarlo como si fueran seres incapaces, porque los niños vienen a este mundo y son muy transparentes. Son muy transparentes, son personas muy, muy auténticas y lo que pasa es que les vamos dejando las marcas, las heridas que lleva el adulto. Y el niño subconscientemente sabe leer eso y va a adoptar determinadas conductas, por eso que le están proyectando sus padres. Por tanto, tratemos a los niños con autenticidad para que esos niños de adultos sean auténticos, sean adultos auténticos. Otra frase, no se lo diré a nadie, y luego vamos y lo decimos. Siempre estaré aquí para ti. Llega un momento que el niño necesita y lo estamos ahí. Esto quedará entre nosotros y luego lo hacemos público. Solo es un juego, no te enfades. Tenemos que tener en cuenta los sentimientos del niño. En situaciones donde se siente traicionado, puede enseñarle a cuestionar su percepción de la realidad y a desconfiar de los demás. O sea, si el niño se siente traicionado, va a percibir el miedo continuamente a ser traicionado. Muy importante, las pautas para empezar a sanar, reconstruir la confianza es trabajar el perdón, la aceptación, la integración de que tengo esta herida y sobre todo la reconstrucción de esa confianza interna, porque la confianza que tenemos con los demás tiene mucho que ver con la confianza que tenemos con nosotros mismos. Las emociones asociadas, pues el sufrimiento, la persona que ha sido traicionada tiene mucho sufrimiento, miedo, deseo, ira, siente herido su orgullo, tiene coraje y el objetivo es llegar a la neutralidad, a la confianza. Y todos vamos escalando en todas estas emociones, porque estos todos son emociones anidadas. Vamos por último por la herida de la injusticia. La herida de la injusticia tiene origen temprano, surge en la infancia o en la adolescencia. La persona se siente tratada de manera desfavorable, o sea, la persona siente que se le está tratando de una forma no equitativa, injusta, y de una forma desfavorable para ella misma. Y eso hace que se vaya generando esa herida en su interior, a sentir que no está siendo valorado de forma equitativa con respecto a los demás. Esta persona se siente, tiene la sensación de, de no ser nunca apreciado adecuadamente, lo que puede afectar profundamente su autoestima y su autoconcepto. Vemos que todas las heridas dañan nuestra autoestima, dañan la percepción que tenemos de nosotros mismos, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Todas estas heridas van creando máscaras que lo que hacen es que tengamos una percepción negativa y distorsionada de nosotros mismos. Por tanto, es muy importante tener conciencia de si tenemos estas heridas y empezar a quitarnos todas estas máscaras. La persona que se siente herida injustamente por la herida de la injusticia tiene necesidad constante de reconocimiento. Es una persona que constantemente está intentando hacer méritos, ya sea en su trabajo, ya sea en su familia, ya sea en su relación con sus amigos, hacer méritos para ser reconocido. O sea, tiene necesidad de sentirse importante. ¿Por qué? Para compensar esa sensación de injusticia de haber sido valorado injustamente. Continuamente en su subconsciente intenta compensar ese vacío
o esa forma de trato no equitativa que le produjo esa herida de la injusticia. A veces se siente también invisible al mundo. Las personas suelen mostrar rigidez y perfeccionamiento. O sea, suelen ser personas que no tienen mente estrecha, desarrollan comportamientos rígidos y perfeccionistas como una forma de combatir o prevenir futuras situaciones de injusticia. Suelen ser personas que están siempre hipervigilantes hacia la equidad. O sea, continuamente lo podremos ver cómo entran en muchas discusiones sobre injusticias sociales, injusticias de cualquier tipo, porque son especialmente sensibles, incluso en casos en los que realmente no existe esa injusticia. O sea, se preocupan constantemente por la equidad y por la igualdad. Suelen ser personas que tienen problemas de confianza, dificultades para confiar en la justicia. O sea, no ven justicia por ninguna parte. Siempre están desconfiando de la justicia y eso hace que tengan una lucha constante por la justicia y la igualdad y suelen ser personas que se convierten en defensores de causas relacionadas con la equidad. O sea, personas que están continuamente buscando esa justicia pueden ser personas que son heridas por la injusticia. O sea, personas que están trabajando, por ejemplo, a favor de la ley o para salvaguardar la ley, pueden ser personas que hayan sido heridas por la herida de la injusticia. Fijaros qué curioso. Por eso se dice en casa del herrero, cuchillo de palo, porque continuamente eso que buscamos es lo que está manifestando esa herida que tenemos. Suelen ser personas que manifiestan ira y frustración ante situaciones percibidas como injustas. El tema está en cómo perciben la situación, no que haya una injusticia en sí, porque ellos continuamente tienen el radar, las gafas de que todo es injusto. Hemos dicho, luchan por la justicia, incluso hacia la lucha por la justicia y la igualdad. O sea, son defensores de causas relacionadas con la equidad. Esta percepción del mundo hace que estas personas tengan continuos conflictos en sus relaciones personales. ¿Por qué? Porque continuamente van a valorar de forma distorsionada el que tengan un trato injusto en esas relaciones, incluso aunque no lo tengan. Por eso tienen una percepción desequilibrada o perciben falta de reciprocidad en sus relaciones. Son personas que piensan que lo están dando todo en una relación y que la otra persona apenas le da. Y a lo mejor esa percepción es totalmente equivocada. Eso suele pasar mucho en las relaciones de pareja. Eh, Miembros de una pareja que perciben que lo están dando todo en la relación, cuando en realidad a lo mejor la otra persona está dando más que él o más que ella. O sea, mucho cuidado con el tema de cómo percibimos las cosas porque podemos estar manifestando una herida. Sanación y aceptación, siempre, en todas las heridas. La forma de empezar a sanar, la forma de empezar a curar la herida, cualquiera que sea, es la aceptación. En este caso, la herida de la injusticia es la aceptación de la imperfección del mundo. Estamos en un mundo imperfecto en donde la justicia no existe, pero ya eso ya sería para hablar en otro vídeo. Y no existe la justicia porque el principio masculino y el principio femenino están separados. O sea, la energía masculina y la energía femenina no van juntas. Y todo eso, todo el problema de este mundo se solucionaría por la unión de los principios masculino y femenino. Reconociendo el propio valor independientemente del reconocimiento externo. O sea, el valor, como hemos dicho a lo largo de las otras heridas, está en valorarse a uno mismo independientemente de la opinión que tengan los demás de nosotros.
Me dice aquí Beto que desgraciadamente fue humillado por sus padres, principalmente por su madre. Todos somos niños heridos. O sea, no te sientas solo, Beto, para nada, porque todos estamos sanando y, y vamos a dar todas las herramientas que podamos para que tengáis herramientas para sanar, para curar y estamos todos en este proceso de sanación. Y en la medida que sana uno, ayuda a sanar a otro, porque todos eh, todos estamos en la misma lucha. Los luchadores sociales están entonces equivocados. No tienen por qué estar equivocados, pero lo que habría que valorar aquí es que toda esa problemática que vemos ahí fuera no nos está indicando algo que tenemos que resolver ahí dentro. Lo digo porque muchas veces el ego se viste de espiritualidad e intenta resolver los problemas de los demás como una forma de ocultar los problemas que hay ahí dentro. O sea, los luchadores sociales están equivocados siempre y cuando esa persona se sane por dentro, es cuando podrá sanar por fuera. Como están viendo el mundo, es como están ellos por dentro. O sea, darnos cuenta de que todo lo que vemos ahí fuera es una proyección de lo que hay ahí dentro. O sea, no tienen por qué estar equivocados, aunque pueden estar equivocados. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre todo el tema de las heridas que hemos visto? Esto da para muchísimo, esto tiene muchísimo, es un tema muy profundo. Aquí lo hemos visto de forma muy esquemática, pero vamos a ir dando claves sobre las pautas de sanación y estoy pensando en hacer una próxima clase en la que vamos a dar herramientas más en profundidad, vamos a dar pautas de terapia para empezar a sanar estas heridas. Creo que es muy importante. Estas heridas son a veces muy difíciles de detectar porque, como hemos dicho, pueden llevar con nosotros muchos años, incluso décadas, y, y están enterradas en el subconsciente y se enterraron para nunca ser descubiertas. Quería hacerle una pregunta, por favor. Sí, Sí, es respecto a la herida, a la primera que tratamos del abandono. sí, Es posible que también, no recuerdo ninguno de de las palabras que me hayan dicho, pero probablemente, pero sí en las máscaras, en los síntomas los tengo. Entonces, puede ser también que porque mi padre nunca estaba en casa, porque debido a su profesión, él era músico, siempre estaba fuera de casa y cuando estaba era solo momentos muy cortos y de fiesta. Quizás también sea por eso que tenga esa herida del abandono. claro, la herida del abandono se manifiesta en el progenitor de sexo opuesto. En este caso, tú vas a ser mujer de tu padre. El tema está en cómo tú te sentiste de niño. Claro, ¿Cómo te sí. sentiste? ¿Te sentiste abandonada Mm, en el aspecto de tu padre? No recuerdo mucho, Claro, probablemente porque eso es lo raro, ¿no? O sea, de todo lo que yo estoy descubriendo ahora. Yo no recuerdo haber sido nunca humillada, traicionada ni abandonada. O sea, yo me creía que había crecido en un hogar relativamente normal. Pero sin embargo, todos los síntomas que manifiestas, pues los tengo, la ujú, mayoría. Entonces me voy analizando y voy dando en el clavo. Entonces digo, ahora la herida del abandono probablemente era por eso, porque mi padre nunca estaba en casa. No lo culpo ni nada, o sea, no me siento mal con él, pero probablemente, claro que necesitaba como una niña a su padre en casa, ¿no? Y al no estar, pues de hecho que sufriría, me imagino. claro, claro. Eh, sí, entonces estoy correcta en mi razonamiento, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Además, es muy común
que el niño perciba esa herida del abandono cuando ese progenitor del sexo opuesto nunca estaba en casa. O sea, es muy normal que tú te sintieras abandonada. Lo que tienes que ver hasta qué punto te afecta eso en tu conducta, en tu forma de sentir, tu forma de pensar y en tu forma de actuar. Lo que te tienes que preguntar, hasta qué punto me afecta esto o cómo me condicionó esta herida. Porque Mm, hay muchos niveles de afectación de estas heridas, porque hay sí, sí, personas que la pueden afectar levemente y apenas condicionar su comportamiento de adulto, y hay personas que están totalmente condicionadas. O sea, hay personas que están actuando conforme a la herida. O sea, no son ellos mismos, actúan continuamente con la máscara. O sea, plantéate hasta qué punto esto te afectó o te afecta. sí, yo creo que es la herida que más me ha afectado. Mira, tú qué paradoja, ¿no? Porque es que lo dice claramente en las dificultades que tengo, mm, no suelo o me da un poco de temor, de miedo decir no, no pongo límites porque Claro. entonces sí que yo creo que es la herida que más me ha afectado de todas, por lo que puedo ver. Y luego tengo otra pregunta respecto a la herida de humillación. ¿Es posible que también esta herida tenga su raíz u origen, no solo en la niñez, sino también un poco entrando a la adolescencia? Porque me Claro, ocurre lo mismo. Yo sí, eso sí lo recuerdo, momentos de humillación, pero ya en el colegio, en la escuela, ¿no? De los 7, 8 años. claro, Eh, totalmente, claro que sí, claro que sí. Y seguramente mm, esa herida de la humillación sea la consecuencia de una herida anterior que ni siquiera recuerdas. claro, O sí. sea, Ujú, date cuenta que no tenemos recuerdo consciente de estas mm, heridas. ujú, Para tener recuerdo consciente de estas heridas hay que hacer un trabajo a nivel subconsciente, a nivel de terapia, para ir viendo conexiones con eventos que nos ocurrieron de niños, porque el recuerdo de 4 años para atrás está velado y ujú, muchas veces la herida se produce en esa etapa. claro. Mm, O sea que no es tan evidente el hecho de decir tengo esta herida o tengo esta otra herida. Es algo que hay que trabajar, y trabajamos sobre el comportamiento, sobre la conducta que tenemos de adultos, porque es ahí donde podemos ver los síntomas. sí, tiene razón. Sí, es muy fuerte esto, Sí, esto, descubrir. esto es mucho más fuerte y más profundo de lo que puede parecer en un principio, porque estas heridas emocionales son las que hacen que veamos el mundo a través del miedo y a través de nuestros traumas. Sí. Y nos pueden condicionar. Imagina que un niño ha vivido un trauma de niño que tiene que ver con el dinero, con un conflicto entre padres, con el tema del dinero, y luego de adulto, pues es un niño que tiene programas de escasez. O sea, vamos Ujú. generando nuestros programas con los que vemos el mundo de niños. O sea que imagínate la importancia de tener buenos programas. Uf, sí, Dios mío, todo lo que hay que hacer, madre mía. Bueno, pero lo Para- importante es mirar hacia adentro con aceptación, con amor. En realidad, lo que estamos haciendo es dejar de juzgar al niño, el niño que no tenía recursos, no tenía medios para gestionar esa emoción, esa situación que le desbordó y le dejó marcado. Pues lo que vamos de alguna forma a sanar en el presente lo que ocurrió en el pasado. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o vamos con el secreto? Gracias. Por supuesto. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Te quería, bueno, más que una pregunta, te quería hacer una pequeña sugerencia, porque creo que es algo importante a tratar en sus próximas sesiones. Y es Sí, hablar sobre el miedo, ¿no? claro que sí. Creo que todos los que están en esta sala, de alguna u otra manera, sienten miedo, y ese miedo ilusorio les permite progresar en su vida. Y yo sé que usted es un gran experto en estos temas,
y creo que sería un punto importante para sus charlas. Muchas gracias por la idea, Javier, porque es totalmente cierto. Además, mira, voy a contar una anécdota que viene al hilo de una persona que ha estado un corresponsal de guerra que ha estado en muchos países y ha visto morir a muchas personas, ¿no? Y había tres bloqueos, o tres, no bloqueos, sino sensaciones que tienen las personas antes de morir. Eh, y esos bloqueos, esas cosas, tienen que ver con el miedo. O sea, sienten no haber hecho aquellas cosas, aquellos sueños que ellos tenían por miedo. O sea, una persona que está a punto de morir ya pierde el miedo y se da cuenta de aquello que no hizo precisamente por tener miedo. Y es el miedo el gran paralizador que nos impide actuar. Y como hemos dicho, el miedo no es real. Miedo es la ausencia de amor y el amor es necesario para mirar para adentro. ¿Alguna pregunta más o vamos con el secreto de hoy? Bueno, vamos a ir con el secreto de hoy. El secreto de hoy tiene que ver con la enfermedad. Sí. Ah, listo, listo, ven. Yo te iba a preguntar eso, ¿no? La hora. A ver ese micrófono, por favor. Ahora. El secreto de la enfermedad. La palabra enfermedad en hebreo se dice ma'ala. Ma'ala compuesto por las letras men, het, lamed, hei. Gematría 83. Y vemos que es la misma gematría que la palabra mejilá, que significa hueco, cavidad, agujero o cueva. O sea, hay una equivalencia entre la palabra enfermedad y la palabra hueco, cavidad o agujero. Vemos que la palabra maala, enfermedad, viene de la raíz mahal, que significa enfermedad, dolencia. Vemos que la enfermedad podría considerarse como la consecuencia de no saber perdonar ni perdonarse. Renunciar a ser perdonado y perdonar, lo cual deja un vacío, este vacío que hemos visto. O sea, vemos cómo esa imposibilidad de perdonar y de perdonarnos hace que se genere en nosotros un vacío, que es Meilá. Y ese vacío es llenado por un desequilibrio en un determinado órgano del cuerpo. Es en ese órgano del cuerpo donde se produce la enfermedad. Todo forma parte de ese vacío equivalente a enfermedad que se genera por esa imposibilidad de perdonar y de perdonarme. Fijaros hasta qué punto, si sabemos cuál es la consecuencia de la enfermedad, sabremos cuál es el remedio a la enfermedad. Si decimos que la enfermedad se produce por un vacío que se genera por la imposibilidad de perdonarme, cuando yo soy capaz de perdonarme, me sano. Por tanto, vemos que la palabra Rafa, en hebreo 281, que significa sanar, curar, vemos que si observamos estas letras de sanación están incluidas en la sefirá de Tiferet. ¿Y qué es Tiferet? Tiferet representa el corazón. Y el corazón es el centro del árbol de la vida.
¿Y quién reside, quién regenta eh, esta, esta, esta Sefirot? El arcángel Rafael. El arcángel Rafael que lleva la palabra sanación, curación en su raíz. Vemos que tiene la misma gematría que esta palabra chi, que significa elevación, altura. O sea, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que cuando nos elevamos hacia la unidad, sanamos. Y elevarnos hacia la unidad, ¿cuál es la puerta que nos permite elevarnos hacia la unidad? El perdón. Si no hay perdón, la puerta hacia la unidad está cerrada. También podemos observar que hay otra palabra que significa Ga con gematría 13, que, sí- que significa curar. O sea, esta palabra significa curar. Y vemos que tiene gematría 13 y 13 es la gematría de Ahabá, que es amor. Y esa misma gematría la comparte unidad, que es Ejad. O sea, el amor es lo que nos permite curar. Y necesitamos amor hacia nosotros mismos para perdonar y para perdonarnos. Fijaros, aquí están las claves de la enfermedad y de la curación. Y como decía Carl Jung, allí en el mismo lugar donde se produjo la enfermedad, allí está el remedio. Y aquí, a través de la Kabbalah, a través de los códigos, lo podemos ver manifiesto con una claridad total, porque nos lo está diciendo clarísimamente que si queremos sanar, tenemos que perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy y si alguien tiene alguna pregunta y si no, damos por finalizada la clase. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor, otra vez yo, Sí, para dime. empezar con el tratamiento. Por ejemplo, en este caso que yo tengo esta herida del abandono, concretamente, y yo tengo que empezar a perdonar a mi padre, que fue el que yo creía que me abandonó, y así empiezo o como no sé, de forma concreta. Fíjate que el taller se llama Taller de Ego, Emociones y Perdón. O sea, el tema del perdón lo vamos a ver en la última parte de este taller porque el perdón es la puerta que nos abre el acceso a la curación y el acceso a estados de conciencia más elevados. Si nosotros no somos capaces de perdonar y de perdonarnos a nosotros mismos, estamos bloqueando nuestra elevación espiritual y nuestra Ujú, elevación de conciencia. Por eso es tan importante el perdón. sí, ujú, Y lo vamos a ver, el perdón lo vamos a ver y además en profundidad. Y además la idea es verlo a través de códigos de la Kabbalah que nos ujú. permitan ver claramente cómo estamos en un mundo de dualidad y donde se generó el problema es allí donde podemos encontrar la solución. Porque la solución a los problemas más complejos está en la superficie donde se generó el problema. Y nosotros, el ego, nos hace introducirnos dentro de las profundidades, en lo complicado, y allí nunca encontramos solución. Sí, porque ahora yo estoy un poco confundida. Por ejemplo, perdona que haga mucho énfasis en esto, porque yo jamás he tenido nada, ni siquiera resentimiento contra mi padre, porque yo a mi padre lo he amado, lo amo, ya no lo tengo en vida. Entonces, para mí es un poco fuerte ahora decir, no, o sea, yo tengo que perdonar a quién Eh, entonces por haberme sentido abandonada, no sé, o sea, estoy un poco confundida en eso. O tengo que perdonarme yo por haberme sentido abandonada.
o tengo que Es perdonarle a que él. una cosa, lo que tú estás viendo a nivel consciente, que es la superficie, y otra cosa es lo que tú sientes en la profundidad de tu mente subconsciente. Porque una cosa es ese intelecto desde el que me estás hablando y otra cosa es sentir. Y como dicen, el corazón entiende de razones que la mente no comprende, ¿no? Y tú te tienes que enfocar más en tu sentir y ver hasta qué punto ese sentir fue dañado. Ujú. Ok. Es un proceso continuo de introspección, de indagación. Nos convertimos como en detectives de nosotros mismos. Y en vez de enfocarnos tanto en los demás, en proyectar hacia los demás nuestros propios defectos, nuestros propios demonios, vamos a empezar a sanarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que en realidad a eso hemos venido, a sanarnos a nosotros mismos. Y todo es todo es con nosotros mismos. Oscar levantó la mano, sí, Oscar. Sí, muy buenas tardes a Buenas tardes, todos. Oscar. Maestro, es pues, muy interesante, me ha parecido, hubo una parte que me perdí porque recibí una llamada que tenía que tomar, pero muy interesante todos esos efectos o esos momentos que dejan huella en nosotros, muchos de ellos desde la niñez, y Sí. nos tocan para toda la vida. Este, estaba una vez leyendo que el ego que se menciona es el verdadero Satanás, que Satanás quiere decir el contrario, el opositor, Ujú. y detectar esas trampas del ego es parte de nuestro gran trabajo, por lo que bien mencionas, que no, estar muy atentos, ¿no? Como ser vigilantes de nosotros mismos. Y una vez que logramos detectar cuál es la razón, que pueden ser muchas, a veces no es nada más la ausencia, por ejemplo, yo tuve o tengo todavía parte del caso que estoy trabajando de un hijo que ya Ujú. tiene 30 años y lo tuvieron que operar del apéndice cuando tenía 4 años. Y ahora que hemos estado buscando, resulta que él sintió que lo abandoné en el cuarto de los cuchillos, ¿no? Y guardó por ahí mucho resentimiento. Entonces hay varias formas en las que hay sucesos que a unos no les graba nada y a otros nos quedamos profundamente marcados, ¿no? Así Por eso hay es. que detectarlo. Ahora, una vez detectado, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Estaba viendo ahorita esta última parte que llegar a Tiferet es pues llegar a la sanación, pero para llegar a Tiferet no Claro, es nada fácil. es que Tifere representa nuestro yo auténtico, el yo que Sí, manifiesta el sentir del corazón. O sea, cuando uno siente desde el corazón, es auténtico, porque está equilibrado, que tiene el equilibrio de las dos brazos del árbol de la vida, ¿no? El dar y el recibir. Está en equilibrio. Ese yo está bien estructurado. Cuando uno actúa desde el sentir y ese sentir está equilibrado, eh, uno es auténtico con uno mismo. Por eso es tan importante y además hemos visto que ahí estaba la raíz del arcángel Rafael, que simboliza la Rafael, curación. O sea, exacto. la curación empieza por activar tu corazón, por descubrir quién eres. Sí. Porque, Pero primero tenemos que llegar a Yesod, ¿no? claro, O En, en cómo Yesod, hacemos. en Ajá, Yesod es donde se configura ese ego, esa máscara. Las máscaras sociales se crean en el Yesod. Y cuando nosotros nos quitamos esas máscaras sociales, es cuando nos elevamos a sí, Tiferet, cuando somos auténticos. Y precisamente todo la intención de todo este taller es conectar con Tiferet, o sea, conectar con el corazón. sí, La Kavanah Halet, la intención del corazón, es la que nos convierte en Kohen Gadol, o sea, en ser manifestadores del Creador aquí en la tierra. Y para eso tenemos que descubrir quiénes somos. Y la forma de descubrir quiénes somos es quitándonos todas esas máscaras. exacto. Y para esto ahí me imagino meditaciones o algunas afirmaciones, algunos procedimientos que nos pudieras
Sí, para sugerir. esto hay muchísimas herramientas y a mí me gusta mucho hacer revelaciones a través de secretos de la Cábala, porque a través de la gematría se pueden hacer conexiones de conceptos que son muy difíciles de explicar con palabras. A través de la gematría tú puedes encontrar grandes revelaciones de cosas que aparentemente no tienen ninguna conexión, como hemos visto, la palabra enfermedad con el concepto de cavidad, de hueco, de vacío, y ese hueco, ese vacío se genera por pues es la enfermedad la que genera ese hueco. O sea, en la enfermedad hay firmeza de espíritu, hay falta de firmeza de espíritu. Por cierto, ahorita que mencionas eso del hueco y cómo llenarlo, cómo sustituir alguna situación, veía en un programa de neuro científico que dice que no se, las cosas no decir, bueno, esto ya lo voy a quitar de mí, lo voy a hacer a un lado. Tiene uno que sustituirlo. O sea, tiene uno crear o generar nueva situación que vaya haciendo a un lado esa parte que es la negativa, pero no es nada más, pero digamos, ya no la quiero, ya no le hago caso. A mí, ¿Cómo a mí, ves? a mí, a mí, Oscar, me gusta mucho la metáfora del jardinero. Cuando una persona tiene un jardín y en ese jardín hay mala hierba, lo que hace es quitar la mala hierba y alimentar las flores, las buenas plantas, ¿no? Y eso es lo que nosotros en realidad debemos ser o hacer con nuestra mente. Debemos cultivar y ser jardineros de nuestra propia mente. Y lo negativo, no luchar contra lo negativo, sino dejar de alimentarlo y alimentar lo que realmente es bueno, nuestros dones, nuestros talentos y enfocarnos en aspectos creativos de nosotros mismos. Porque si nosotros estamos luchando contra la negatividad, la estamos haciendo cada vez más fuerte. Ujú. No se trata de luchar, Excelente, maestro. no se Sí, trata de sí, luchar, se trata, siempre que estamos luchando contra algo, estamos generando un péndulo de energía que nos arrastra. O sea, fijaros la importancia de no luchar. Y aquí me acuerdo de una frase de la Madre Teresa de Calcuta que tenía muy bien integrado este concepto. A la Madre de Teresa de Calcuta le dijeron que si quería participar en una manifestación en contra de la guerra. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la Madre Teresa de Calcuta? Dice, convócame una manifestación a favor de la paz y me tendrás allí en primera línea. O sea, no se trata de luchar, se trata de ir a favor. ¿De qué? De aquello que te hace feliz, aquello que te hace mejor. de lo que se busca. Claro, Ujú. Sí, bueno, también me recordé un poquito que eso tiene que ver con, ahora que está pues más a flote lo de la mecánica cuántica, que dice cuando se fija la atención, se detiene el comportamiento de la diversidad que tienen. exacto, Entonces, lo que dice, si al estar fijándonos en lo negativo, lo estamos realmente arraigando, ¿no? Muy exacto. interesante, gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Oscar. Al contrario. Aquí me han puesto... sí, hemos dicho que, pregunta aquí Beto, problemas de tiroides, procesos emocionales que están resurgiendo, pero de manera diferente, heridas de humillación, injusticia, eh, me está afectando a la autoestima, a la aceptación, autosaboteo. Claro, claro, hemos visto que estas heridas lo que hacen es dañar nuestra autoestima, el autoconcepto, la percepción que tenemos de nosotros mismos, la valoración que hacemos de nosotros mismos. Muy importante quitarnos estas creencias negativas. Estas creencias negativas limitantes de nosotros mismos son como la mala hierba del jardín. Tenemos que arrancarlas y dejar de alimentarlas. Y esto se hace con constancia. Se hace quitando esas máscaras y descubriendo quiénes somos. O sea, conectar con el corazón, con Tiferet.
Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Ya nos hemos ido a 1 hora y media. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que la clase haya sido interesante y vamos a seguir trabajando herramientas de sanación para las heridas emocionales. Vamos a ir viendo, vamos a hacer un especial sobre el miedo, que nos lo ha solicitado aquí Javier, es muy importante y veremos el perdón. Y vamos a ir viendo secretos cabalísticos que nos ayuden a entender que allí donde se originó el problema es allí donde podemos encontrar la solución. A mí esta idea me parece súper brillante, el hecho de decir que la solución está en lo más simple, que siempre buscamos soluciones complicadas, muy difíciles, y todo es simple por ser quienes somos. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima sesión.